La semana pasada, bueno, hace 2 o 3 semanas que estuvimos viendo esto, si ustedes se acuerdan, vemos una actitud que el apóstol aquí enseña ante la vida, que es una actitud que no se tiene en lo normal en la vida terrenal. Cuando nosotros hablamos de diversas pruebas, o cuando Santiago está hablando de diversas pruebas, pues ¿a qué se está refiriendo? Pues a todos esos aspectos de la vida que son una prueba a nuestra fe. Todos esos aspectos. Y que la vida está llena de eso. ¿Está de acuerdo, doctor? O sea, siempre, permanentemente. La vida constantemente está retando nuestra fe. ¿Y por qué reta nuestra fe? Porque nuestra fe es de otra sustancia. Nunca lo olvidemos, ¿eh? La fe en la que operamos, el apóstol en una de sus cartas nos enseña que de hecho nosotros operamos en la fe del Hijo. Amén. O sea, en la fe del Hijo de Dios. O sea, es una fe, que tiene una sustancia divina, eterna. ¿Y por qué es así? Porque es la única manera de que podamos nosotros vencer todo lo que nos enfrentamos en la tierra. Entonces, cuando tú lo ves desde la perspectiva eterna, entonces puedes tú tener gozo cuando enfrentas esas pruebas. Porque desde la perspectiva eterna, entonces tú ya distingues, y por eso se llama así esta enseñanza, en el propósito no se desperdicia nada. Porque tú distingues que cada cosa que vamos enfrentando, para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, nos ayuda bien. O sea, es de provecho para nuestra vida, ¿ok? Incluso aquí Santiago da hasta un diagnóstico de lo que produce. Ahora, eso no lo aprendió en un discipulado, ni lo aprendió en una congregación. ¿Cómo lo aprendió Santiago? Pues en la experiencia. O sea, realmente él se dio cuenta que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos este tesoro que es Cristo, y está en un vaso de barro, todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros enfrentamos tiene un resultado. O sea, es de utilidad, ¿no? Entonces Santiago dice que esta prueba a la fe produce paciencia. Y vimos, ¿verdad?, algunas definiciones la última vez. ¿Quién se acuerda de alguna? Es Jupomone. Ajá, Jupomone. Jupomone. Uh-huh. La prueba desarrolla aguante alegre y su... ¿qué? Y perseverancia. Y aguante, fíjense, aguante alegre y perseverancia, ¿no? Qué importante, porque uno pensaría que yo voy a ser feliz. A veces piensa alguna persona, yo voy a ser feliz cuando deje de tener tanto problema que tengo. Bueno, él encontró otra por el Espíritu, por la vida de Dios, encontró otro camino, que es al revés. O sea, ellos están diciendo acá, no, es que la prueba de mi fe es la que me produce el aguante alegre, o el verdadero gozo, ese gozo que no depende de las circunstancias, es el gozo espiritual. A diferencia de la alegría, que es almática y que siempre está esperando que las cosas vayan bien para estar estable, el gozo es una realidad eterna que está en nuestro interior y que cuando enfrentamos cualquier circunstancia, aparece ese gozo. Entonces, Santiago dice, la prueba de nuestra fe produce, gracias, Belén, ahí está, paciencia. O aguante alegre y ¿qué? Perseverancia. Perfecto. Y después dijimos, y luego mientras más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Quién me puede ayudar cuando hablamos de eso? ¿Qué perfecto y cabal, más o menos, qué significará? ¿Recuerdan algunas de las definiciones? Cabal dice que es perfectamente sano. Fíjense, cabal, gracias, es perfectamente sano. Qué buena definición, ¿no? Ayer hablamos en el discipulado de perfeccionamiento. O sea, todos requerimos ser perfeccionados. Pero ¿cómo seremos perfeccionados o cómo somos? Bueno, si hay diferentes formas en que Dios perfecciona nuestra vida, aquí Santiago está en la práctica. Está hablando de la manera práctica. Claro que también somos perfeccionados cuando hay un crecimiento en nuestro entendimiento, cuando estamos exponiéndonos a la verdad, también estamos siendo perfeccionados. Pero no olviden que Santiago está dándole una perspectiva práctica al Evangelio. Entonces, él aquí dice que cuando nosotros entonces somos probados, Mari Carmen, en la fe, entonces se ejercita algo que es importante y que te permite disfrutar algo que en condiciones normales no experimentarías, que es
empezando por paciencia, que es ese aguante alegre, o sea, empiezas a ejercitar la alegría que no depende de las circunstancias, y luego te produce una sanidad en el alma. Qué bueno es. Mientras a algunos, de nuevo, cuando no entendemos lo que nos pasaba, nos podría dañar y podría dejarnos mal, como aquellas personas que luego a veces a uno le dicen, no sé si ustedes han escuchado, cuando dicen, es que yo sabe por qué soy así, porque yo he sufrido mucho en la vida. ¿Han escuchado eso? Bueno, yo voy a decir algo de eso, con todo respeto, pero gran parte de esa conclusión es que hay cosas que ellos no identificaron, no leyeron bien, y lo diagnosticaron como cosas malas que les pasaron, que no les debían de haber pasado. Entonces no fue, de hecho, nada de provecho para ellos, sino al contrario, fue la gran dificultad de su vida. Santiago está hablando de esto, y para él se nota que es importantísimo, escuchen esto, tener una lectura de vida. Es importantísimo tener una buena lectura de vida. Y entonces él sigue diciendo, ¿por qué? Porque el propósito es ser perfectos y cabales, o sea, estar sanos y completos internamente. Dice, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y ahí viene algo que hace que uno pareciera que se está cambiando de tema, pero es el mismo. Y si alguno de vosotros, es el versículo 5. Si alguno de vosotros, ¿qué? ¿Quién lo puede leer, porfa? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche. Así es, gracias. Será dada. Y le será dada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pregunta, ¿por qué mete aquí la falta de sabiduría? Piensen en el sentido de la idea en la que venimos leyendo. Para Santiago, ¿qué es falta de sabiduría, chicos? Madurez, perfeccionamiento. ¿Pero qué es falta de sabiduría? ¿Falta de Cristo? No. Pues sería falta de conocimiento de lo que sucede. Ay, ya vamos pegándole. ¿Es Cristo? Sí, la sabiduría es Cristo. Sí, la sabiduría es Cristo, pero ¿por qué Santiago está metiendo que falta sabiduría? Acuérdense que viene hablando de qué? De las pruebas de nuestra fe. Fíjense, él está diciendo, a ver si me explico. Es que está bueno, yo digo, oye, eso lo hubiera aprendido, ya estoy ahorita bien viejo, ¿no? Bueno, no tanto, pero que lo hubiera aprendido más joven, Doc. Es que comete uno se ahoga. Uno se ahoga, y más cuando yo era de los que, por las cosas que viví, yo era de los que sí me echaba al piso, y no sé si a alguien le ha pasado, o has pasado etapas así, que sientes que todo está mal, todo te fue mal, ¿por qué perdiste a tu papá? ¿Por qué a tu mamá? ¿Por qué todo? Entonces uno se sume, y eso es por una mala lectura de la vida. Porque el que la lee bien, hasta eso lo fortalece. Pero cuando no la leemos bien, no salimos. Sufres, sufres. Y yo pregunto, Chanito, ¿qué Dios y qué papá tenemos que quiere que estemos sufriendo todo el tiempo? Definitivamente no, definitivamente no. Pero lo que Él sí quiere, perdón, voy a estornudar. Gracias. Pero lo que Él sí quiere, ¿qué es? Que nosotros aprovechemos todo lo que nos falta. Entonces, vamos cerrando. ¿De qué está hablando Santiago? Pone allí, Santiago está hablando de las pruebas de nuestra fe. O sea, circunstancias que prueban nuestra vida, ponle. Y después dice, esas circunstancias producen esto. Y puedes ponerlo ahí, a mí como maestro me gusta ponerlo. Circunstancias de la vida que producen paciencia, yo lo voy a poner así, que producen paciencia, esa paciencia produce perfección, cabalidad, o sea, plenitud, porque lo completo es lo que está pleno, ¿ok? Entonces, paciencia, felicidad, gozo, plenitud, cabalidad, todo eso me produce. Ojo, Doc, pero eso porque lo estoy leyendo bien, y entonces por eso mete Santiago y dice, pero si te falta sabiduría, entonces, ¿qué está diciendo? Ah, bueno. Exacto. Para Santiago, pon allí. Para Santiago,
La falta de sabiduría es que no entendiste. O sea, si no alcanzas a ver esto, Exacto. pide mejor sabiduría. Exactamente. Si no lo alcanzas a ver, dice, pide sabiduría para que lo puedas ver. ¿Sí me explico? Pide sabiduría para que lo puedas distinguir, porque no te está destruyendo eso. La intención de eso es producir una perfección en tu vida. Híjole. Es que a sabiduría le tenemos que quitar muchas connotaciones místicas. ¿O no? O sea, cuando decimos, Señor, dame sabiduría, ¿cuándo le pides a Dios sabiduría? Cuando estás en un problema. Cuando vas a tomar una decisión. Ahora no digo que no se necesite sabiduría para eso, pero ¿saben qué significa sabiduría? Yo me acuerdo que fue una de las primeras definiciones, creo que es de las más básicas, pero creo que es la más acertada, porque después de eso, para mí la palabra de sabiduría la había llenado de cosas. Por eso cuando yo leía esto, no identificaba a qué se refiere Santiago. O sea, Santiago se refiere a que si tú no eres capaz, escuchen esto, si no eres capaz de que en la vida práctica, todo, escuchen esto, todo para ti tenga un aporte en el propósito eterno, entonces hay un desconecte entre lo que conoces y lo que experimentas, y eso es falta de sabiduría. Entonces, ¿cuál es la definición de sabiduría más sencilla que yo me encontré hace muchos años en un diccionario? Porque la busqué. Pongan allí, es la capacidad de aplicar el conocimiento. ¿Verdad? Es la más sencilla. Pero nosotros le hemos metido como si fuera algo profundo, ¿no? Es que el hermano es muy sabio. No, nos equivocamos. Luego le decimos sabio a alguien que conoce mucho. Y eso no es sabiduría, ¿cierto o no? Eso es otra cosa, pero ese no es sabiduría. Aquí Santiago está diciendo, sabiduría es la capacidad que tú tienes, ¿de qué? Entonces, de aplicar todo el conocimiento que tienes en tu vida diaria. Y por eso mismo tienes esa sabiduría, ¿para qué? Para darle lectura correcta a todo lo que te pasa. Yo insisto, muchachos, si el evangelio no es práctico, terminaremos siendo religiosos, fíjense lo que voy a decir, aunque no querramos. Si no vemos a Dios en todas las cosas de nuestra vida, pidámosles a Dios que nos dé sabiduría, Chano, para poder ver a Dios en todo, porque está en todo, Doc. Está en todo. Para los hijos de Dios. Para los que amamos a Dios. Está en todo. Lo vuelvo a repetir. Busca. Pídele. Ahí sí, yo puse hasta aquí. Esa es una buena oración, muchachos. Es una buena, porque oramos un chorro de cosas. Y yo dudo a veces de qué tan buenas son nuestras oraciones o qué tan correctas son. Hay muchas cosas que oramos que no son nada correctos. Pero esto sí es correcto. Aquí dice Santiago, pídele sabiduría. El problema es que si nosotros vemos eso, decimos, Señor, dame sabiduría, y ya estamos esperando que nos dé como buenas ideas, o no sé qué pensamos. No es eso. Una buena oración sería, Señor, permíteme ver tu aporte, tu mano, tu vida en todo lo que hago, para que toda la lectura de mi vida sea entendida de acuerdo a lo que tú eres y de acuerdo a tu propósito. Y entonces, como dije en un principio, nada se desperdicia en mi vida, nada. ¿Por qué tuviste un hijo? ¿Por qué tuviste dos? Es que tú no debiste de haber nacido. Es que tú fuiste el pilón. Nosotros luego definimos nuestra vida como si fuera fortuita, ¿cierto o no? Como que pasó porque tenía que pasar. ¿Por qué nací en México y no en Francia? ¿Por qué Inglaterra no hoy sale y juega mal? Porque Haaland no se Al rato... ¿Por qué Haaland no nació aquí en Huachinango? Todo eso. Santiago le da el clavo. Santiago dice, si tú no logras ver a Dios en toda tu vida, se va a desperdiciar mucho.
Y te recomiendo, Santiago, mejor pídele a Dios que lo puedas ver. Buena oración, en serio, Mari Carmen, buena oración. Cuando hemos pasado momentos difíciles que son muy largos, ¿no? Un padecimiento que es largo, que parece que nunca termina. Y ahí nuestra oración luego se enfrasca, sí han visto, porque yo la he hecho. Cuando tengo un problema, Señor, ¿pero por qué? Sáname, y estoy... Y raramente le decimos, oye Señor, y si me enseñas aquí, déjame ver esto desde tu perspectiva. Yo sé, no tengo problema, yo sé que tú lo arreglas, tú lo sanas. ¿Dios tiene problema para sanar algo? Hermanos, nada, ninguna cosa. ¿Dios tendrá un problema para arreglar un asunto en mi familia? Tampoco. Una buena oración sería, ¿qué puedo aprender? Muéstrame lo provechoso de esta temporada que estoy viviendo. Entonces Santiago dice, pero si alguno se siente falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra, voy a decir lo que dije, pero lo escribí por si alguien lo quiere poner un poquito más en forma. La palabra sabiduría ha sido usada de tantas maneras que uno de sus significados principales casi se ha perdido. Sabiduría, en lo más simple, es la habilidad de poner en práctica el conocimiento. Entonces sabiduría es algo que requerimos todos, porque estamos llenos, ahorita el problema que tenemos es que estamos llenos de conocimiento, pero hay poca manifestación. ¿Con estudio o sin estudio? Exacto, con estudio o sin estudio, ¿ya vieron? Buen punto, es que sabiduría es otra cosa. Un campesino puede ser sabio. Exactamente, me lo ganó, le iba a decir, denos un ejemplo, Doc. Un ejemplo de sabiduría, pues que dijo, ¿con estudio o sin estudio? Sí, un campesino puede ser sabio, es sabio dentro del área que maneja. Claro. Entonces, la sabiduría, como dices, se aplica de acuerdo al conocimiento y a la recepción que tienes de lo que está sucediendo. Si no tienes recepción, si no sabes lo que está pasando o no lo entiendes, ahí lo dice Santiago, no, pídele que él te explique qué está pasando y por qué, para qué. Exactamente. Porque todo tiene un porqué. Cierto, total, gracias, Doc. Cierto. ¿Alguien quiere comentar de esto? Es importantísimo, gracias. Venga. A mí me parece que también la sabiduría se puede comparar con la paternidad, porque a veces los papás nos pueden decir así de que no vas a hacer esto, y tú lo ves como de que no, pero ¿por qué? Y así, y hasta después te das cuenta de cómo eso era bueno para tu vida, de cómo a lo mejor no tenías que hacer eso y que te cuidaron y te dijiste, ya conecta. Totalmente. Eso es bien común, ¿no? Y yo hasta lo estaba pensando, pues cuando en la vida tenías tú un plan, ¿cuántos han hecho un plan que se deshace? Y te irritas, pero después pasa el tiempo y dices, oye, y qué bueno que no fuimos. Oye, y qué bueno que no se hizo. Pero en el momento, por no tener la lectura correcta, ¿qué nos pasa? Nos enojamos, ¿no? Nos irritamos. Dice Santiago, me encantó. Yo cuando entendí esto dije, ¡oh, qué tesoro! Jorge, pero si te sientes falto de sabiduría, es válido, pídesela a Dios. Pero ya ves cómo ahora sí entra. O sea, no le estoy pidiendo que me dé como que conocimiento profundo. No. Eso es práctico. Él está hablando de lo más práctico. Él está diciendo, si no comprendes algo en tu vida, dile a Dios que te lo muestre, que te enseñe la utilidad de eso. Porque en esta vida nada se desperdicia. En Cristo. No lo olvides nunca, nada. Ve lo que pasa con tus hijos. Todo lo que sucede tiene un sentido en esta vida. Entonces se puede decir que sabiduría... Gracias. Es una pregunta. Sí, una pregunta. Entonces se puede decir que sabiduría es experiencia que vas adquiriendo de acuerdo a las circunstancias que vas viviendo, pero también que estas experiencias las vives de acuerdo a quién eres en Cristo, al conocimiento que vas adquiriendo de quién eres en Cristo y quién es Cristo en ti. ¿Se puede decir así? Es parte es lo que te deja la sabiduría. Sí, la sabiduría es la que, vamos a poderlo llamar, es la que hace una transición, porque, vuelvo a decirlo, pero los que hemos pasado dificultades muy fuertes, le hemos llamado tragedia. Pero cuando empiezas
Cuando Dios empieza a aclararte el sentido de las cosas, dejó de ser tragedia y ya le llamas experiencia. A mí me pasó con lo de, bueno. O sea, experiencia, se puede decir experiencia que te lleva a un nivel más Claro. alto de entendimiento y de aplicar Así ese es. entendimiento que ya tienes, ¿no? Es que el evangelio es práctico. Por eso yo decía que en el general yo había hecho un estudio, yo hice un estudio de todo Santiago y yo le había puesto al evangelio práctico. Es que en lo general el evangelio, Margarita, es práctico. Y si no es práctico, algo está mal en lo que estamos entendiendo. Y nos podemos hacer, dije hace un rato, religiosos, Bianca, religiosos inevitablemente. O sea, una persona que nada más está escuchando un sermón, un mensaje, como le quieres llamar, un discurso, pero que tu vida sigue siendo vivida con las mismas incertidumbres de las personas, pues que no tienen el conocimiento de Dios. Nada más imagínense la condición en la que estamos nosotros. ¿Dónde estamos? Sentados en lugares celestiales. Claro, eso suena bonito, pero si no lo aterrizamos es muy impráctico. Bueno, podemos hasta decir esto, fíjense, permítanme decir esto. Esto que estamos hablando ahorita es un aspecto de estar sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque nos estamos sentando desde otra perspectiva. Y estamos viendo ahora lo que yo decía, yo iba a dar un ejemplo mío. A mí me pegó muchísimo, por ejemplo, la muerte de mi madre. Para mí era una tragedia, la peor que me podía haber sucedido. Ahora tú me preguntas y yo digo, voy a atreverme a decir algo, qué bueno que se fue. ¿Cómo? Qué bueno. Yo tengo mi rollo. Pero qué bueno que se fue, qué bueno que el Señor, Ahorita quiero parar. se la llevó, porque se desarrollaron cosas de allí que produjeron en mí cosas extraordinarias y que probablemente si hubiera seguido, no lo sé, a lo mejor no hubiera sucedido. Yo creo, en mi concepto, aquí había que aclarar una cosa, que muchas de las cosas que suceden, no las voy a entender aquí mismo. ¿Cierto? Algún día, yo sé que estaré con Él y Él me explicará el por qué y entonces estaré de acuerdo que qué bueno que sucedió. Es cierto. Pero aquí Sí. voy a seguir sin entenderlas aún. Así, y ahí, eso está bueno, y que ya lo había comentado una vez el doc, qué bueno que pone ahí ese balance. A ver, y aquí las cosas que no podemos entender y que nunca vamos a entender, pero nosotros decimos, ok, no las entiendo, pero sigo adelante, ¿qué estoy ejerciendo ahí? Paciencia. ¿Vamos bien? Pero es ya lo exacto. Allí, cuando tú caminas sin saber, como le dijo Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, yo siempre he dicho, Abraham no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero salió. Entonces Dios dijo, tuvo fe. Eso que dice el doctor es ¿por qué? Porque es hasta diseño divino que no lo sepas. Allí es donde nosotros ejercemos ¿qué? Esa fe, confianza. Dios está con nosotros. Perdón por la interrupción otra No, vez. está bien. Pero la creencia, el creer, es humano. Sí. Es una facultad humana. Pero la fe es una facultad divina. Divina. La fe es dada a través de Él para nosotros. Dice por ahí que incluso los demonios creen, pero no tienen fe. Sí, no tiene fe. Entonces, sí aclara que nosotros no podemos lograr la fe con nuestras fuerzas. Sí. Es a través de creer en Él y Él nos la da. Así es. Gracias. Si la fe es de Dios, y aunque está en nosotros, pero tiene sustancia divina. Y entonces, en esos aspectos que no conocemos, ejercemos fe y caminamos adelante. Sí, Paz, lo que iba a comentar es que de lo que está hablando también Santiago de las dificultades es cómo las vemos nosotros. Si nosotros todo lo vemos con un pesar, nos está faltando esa sabiduría. Pero cuando vemos las cosas que pasan y sabemos que son parte de nuestra vida, pues no nos causan tanto problema o no nos causan el problema, porque sabemos que eso nos va a ayudar. Ahí lo que decía Abraham, exacto, pero hay personas que han tenido
un infortunio, una caída muy leve, ¿sí? Pero fue porque si no hubieran tenido eso, más adelante hubieran perdido hasta la misma vida. Entonces, cuando tú sabes que te pasó eso por un propósito, entonces estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo en ti. Así es. Por eso comprobar la voluntad de Dios, Romanos 12, versículo 2, es bueno, agradable y perfecto. O sea, y por eso en Romanos, Santiago, Juan, ellos terminaron diciendo, pues bueno, creo que las pruebas, las tribulaciones, nosotros nos podemos hasta gozar en ellas. Ese es el sentido. ¿Cuántas veces no tenemos un tráfico cuando vamos en carretera y por no haber pasado 15 minutos antes, sí, claro, no nos tocó ese accidente? Exactamente. Pero antes, mientras no lo sabemos, nos enojamos, ¿no? Y estás molesto y dices, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya cuando viste por qué, checas la hora y dices, híjole, iba yo a pasar a esa hora. Qué bueno que no pasé. A veces ni gracias a Dios decimos y solo decimos, qué buena suerte tuve. ¿Ya? Pero es el Señor. Qué bueno es Dios. ¿Están de acuerdo que esto es importantísimo en la vida? Porque esto te guarda tu corazón sano. Que yo creo que es muy importante. ¿Está de acuerdo, Doc? Es muy importante estar sano en el alma. Una de las definiciones de lo que decías, Bianca, ¿no? Es salud en el interior, ¿no? Estar sano. Entonces, termino diciendo lo que aquí más o menos escribí. Dice, recordemos que Santiago viene hablando de lo que producen las diversas pruebas. Sin duda se refiere a la capacidad de aprovechar todo lo que nos pasa. Entonces puedes poner sabiduría igual también a la capacidad de aprovechar todo lo que nos pasa. Es una persona sabia, Mari Carmen, es alguien que está aprovechando todo. Por ejemplo, en todos los segmentos, pero hay algo que vi hace poco trabajando con los jóvenes allá. Yo me di cuenta que a algunos jóvenes les afecta muchísimo la pobreza. ¿Se han dado cuenta? Muchísimo. Bueno, pobreza no afecta a tu espiritualidad. Pero si no lees bien, la pobreza sí puede ser un gran problema. Si lees bien, puedes salir de ella. O sea, importantísimo que tengas una correcta lectura de pobreza, que es otro tema, ¿no? Me llamó la atención que buscando definiciones, la palabra pobreza, me encontré una que es falta de poder. Entonces hay gente que es rica pero es pobre. Hay gente que es pobre y es pobre. Entonces pobreza tiene que ver más con un entendimiento. Entonces para muchos jóvenes, pobreza es un gran problema. O sea, no estoy diciendo, qué bueno que eres pobre. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que una buena lectura es lo que te permite salir de ella. Porque allí en esa estancia temporal de carestía, puedes aprender muchas cosas que después pueden ser muy útiles en la prosperidad a la que Dios te lleve. Entonces, Santiago se da cuenta que no todos aprovechan las circunstancias. Pregunta, ¿ustedes sí las han aprovechado? Nada más o menos, ¿cuántas? ¿Qué porcentaje? ¿Sí? Y muchos no. Hay muchos. Yo creo que vamos a ser un 50 o un 40. Ajá. ¿Verdad? No creo que haya alguien que haya aprovechado el 100. Cuando alguien se queja mucho, pon allí para ti, no estés viendo a los demás. Si tú te estás quejando mucho, probablemente necesitas sabiduría. Porque la queja es muy frecuentemente por molestias de cosas que tú creías que deberían de ser y no son. Y cosas que son y que no deberían de ser para tu vida. Y entonces te quejas y te quejas. Una de las cosas que acaba con la queja es la sabiduría. Vuelvo a decirlo, es la lectura correcta de la vida. La capacidad de aprovechar todo lo que nos pasa. Entonces, lo que realmente Santiago está diciendo es que le podemos pedir a Dios que nos permita aprovechar cada temporada.
Eso es muy importante. Papá, ok, ahorita no tenemos todos los recursos, pero no hay problema. Permítanme aprovecharlo, aprender. Algo tengo que administrar mejor. ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos? ¿Dónde se me está yendo mi recurso? No puedo simplemente decir, se me fue el cliente. ¿Sí o no? No, ¿por qué no llegan aquí? Una vez escuché un pastor. Ay, perdón, pero ya estoy quemando acá, pero le escuché esto. Si tú diezmas, y le dice a uno que vende jamones, si tú diezmas, ¿tú crees que Dios no puede hacer que todos los que se les antoja un jamón, Dios aparezca tu negocio en su mente y vayan contigo? Es una fantasía total. Si tú quieres vender más, haz mejor tu jamón. ¿O no? Promuévelo, sí, tienes que hacer otro trabajo de otro tipo. Ahora atiéndelos bien, tienes una... Sí es. ¿Cómo estás atendiendo a tus clientes, no? Como alguien que ayer nos platicaba, ¿no? Que ya tienen 2 semanas que le dicen, oiga, que usted está enojado con nosotros. Sí, ¿no? Luego les decimos cómo se... Sí, mala atención al cliente. La cosa es que es el pastor. Entonces hay un gran problema, ¿no? Come mucho pollo. Exactamente. Entonces, pedirle a Dios que aprovechemos cada temporada es indispensable. Y también, siguiente, otro buen consejo que da Santiago aquí, que es muy práctico, que creas, fe, o sea, que tengas, que pida no dudando nada. ¿Saben qué? Yo ahí pienso, no tanto se está refiriendo, esto es una perspectiva que yo quiero dar, pues ustedes me pueden comentar, Fíjese, doctor, yo pienso que él no está hablando de que ese no dudando nada, no es que estés titubeando tanto en la fe, sino que lo que él está diciendo es cree que cada circunstancia tiene algo que aporta a tu vida. ¿Sí me explico? No es tanto de que estás como tambaleándote entre creo o no creo, que algo tiene que ver eso, pero es más que nada, Santiago ahí se está refiriendo a que verdaderamente creas que lo que estás viviendo es útil para tu vida. Entonces Dios te va a mostrar, perdón. Sí. Ahí está. A veces confundimos el creer con que va a cambiar la situación. Exacto. Y pues no, muchas veces se nos deja en la situación. Sí, exacto. Sí, o sea, creer, aquí Santiago por eso no está diciendo que creas para que Dios lo cambie. Es que creas para aprovechar todo lo que está sucediendo en esa situación. Por eso él dice, pídele sabiduría. Él no está diciendo, pídele que Dios arregle tu problema. Él dice, pídele sabiduría. Pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia entre pídele que arregle tu problema a pídele que te dé sabiduría. Ya vimos para qué, es lo que estás diciendo, ¿no? Es que luego creemos y decimos, aquí está la solución, para que Dios me lo resuelva. No, Dios lo que te va a ayudar es a que comprendas, hasta para que tengas ese diagnóstico, y en ese diagnóstico tú tienes el camino a seguir para que ese problema tenga solución. Incluso luego, cuando no cambia la situación y no tenemos esa perspectiva, dudamos de nuestra fe y creemos que es falta de fe. Sí, terminas hasta condenado. Por ti y por otras personas, porque otras personas es también como que es que no le estás creyendo a Dios y por eso tu situación no cambia y te falta fe. Exactamente. A ver, voy a hacer una pregunta de esto que está... Una vez tuvimos en un discipulado, estábamos hablando de unas cosas y fuimos llegando a ese punto y tuvimos un momento así como de sinceridad. Y algo estaba diciendo. El caso es que llegamos todos al punto, no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Alguien ha tenido momentos de dificultad donde sientes que no tienes fe? Sí, claro. ¿Quién no? Es que aquí... La duda es humana. Por supuesto. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Creer que Él sí tiene bajo control todo. No, pero voy a, aparte de eso, pero iba a decir esto, Doc, fíjese, ¿qué hacemos los cristianos? Cubrimos esa parte y no la descubrimos.
O sea, siempre hacemos como que ver que no nos falta fe. ¿O no? Entonces tú, imagínate, tú estás sentado en uno, al lado de una hermana que no le falta fe, por lo menos eso me deja ver. Y el de la derecha tampoco le falta fe. Pero yo estoy sufriendo algo y siento que me falta todo. Hasta la fe. Es lógico que en un ambiente así haya cantidades enormes de culpa. Porque ¿cómo es posible que yo, que hasta predico el evangelio, estoy en esta condición y siento que no creo, que no alcanzo? Yo les voy a decir, tengas el tiempo que tengas, los años que tengas, y voy a decir otra cosa, el entendimiento que tengas, van a suceder siempre. Vas a ser expuesto a momentos donde digas, ¿sabes qué? Aquí no me alcanzó la fe. Y eso también es aprovechable. Esta vez que estábamos platicando, ya cuando todos hablamos y dijimos, entonces ya una hermana dijo, ¿usted también ha pasado lo mismo? ¡Ay, qué tranquilidad! Es que yo estoy pasando esto. ¿Se dan cuenta la paz que hay cuando nos damos cuenta que somos normales? Somos humanos. ¿Cierto, no? Estás en un grupo normal, no somos ni superhombres, ni somos personas normales. Tenemos todos muchas dudas. Hay momentos que nos enfrentan al límite, nos ponen al límite. Y tú ahí te das cuenta que tú no alcanzas. Claro, nos rendimos al Señor y Él maravilloso hace su obra, ¿no? Y lo hemos visto. Pero todo se aprovecha. Aún esos momentos se aprovechan. Ok, entonces sigamos leyendo. Vamos al versículo 7. Sí. 1:7. Vamos a leer otros 2 versículos más. ¿Vamos bien? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Marisa. Marisa. ¿Todo bien, Marisa? Ok, dice entonces, no piense pues, hablando de que creas, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Hablamos un poquito del doblado ánimo. Pongan allí, doblado ánimo. Una versión le llama mente dividida, mente dividida. También se le puede decir literalmente un alma doble o doble alma. Aquí dice, porque yo pienso en una cosa y no en la otra. Ajá. Una doble alma. Que significaría algo así como que una parte de ti cree y otra no cree. Un alma, entonces podríamos ir amarrando todo que el doble ánimo, la raíz es un alma que está sin gobierno. De nuevo, ¿por qué parece que se sale del tema? No se sale del tema. Lo que él está diciendo es, escuchen esto, que no importa las circunstancias que vivamos, no importa lo que padezcamos, como todo es útil, y le puedes pedir sabiduría a Dios para que te muestre la utilidad de lo que estás viviendo, eso mantiene estable tu alma. Eso es muy bueno para nosotros. De otra manera, no hay estabilidad en el alma, y eso le pasa a muchos hijos de Dios. Por un momento están aquí y por otro momento están acá. El apóstol Juan Balistreri, una vez escuché una enseñanza de él y él decía que el doblado ánimo, y esto sí está bueno, está interesante, dice, el doblado ánimo es el primer enemigo que los hijos de Dios tenemos que vencer. Y él daba el ejemplo de Jericó, la primer ciudad amurallada que Israel tenía que vencer al pasar la tierra prometida. Repito, el doblado ánimo es el primer enemigo que nosotros tenemos que desarmar y vencer. Entonces,
decía yo, este doblado ánimo es un alma que está sin gobierno, por momentos cree la propuesta divina, pero la realidad terrenal lo saca frecuentemente de esa propuesta divina. ¿Qué fue lo que pasó? Vemos tantito lo de Jericó. No nos vamos a meter a toda la historia, pero vayan, fíjense, a Números 13:33. Números 13:33. El problema no era Jericó. Ahorita vamos a ver. El problema es que Jericó dejó ver algo que había en el corazón de ellos. Repito, el problema no era el problema. El problema es lo que el problema deja ver de nosotros. Entonces ahí hay utilidad de nuevo. Lo repito, escuchen esto. El problema no es el problema. El problema es lo que sale de nosotros cuando lo enfrentamos. Así le pasó a Israel. El problema no era Jericó. Entonces manda unos espías, ¿se acuerdan? Y los espías, cuando regresan por lo que vieron, dan un diagnóstico, un reporte, y dicen: vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Voy a dar otra definición de lo de los gigantes. No solo eran personas de alta estatura, sino que además de que pueda referirse a una alta estatura, también dice que eran hombres de renombre. Y en a Goliat se le llamó hasta campeón. Pareciera que no solo era una estatura, sino era gente muy importante, personas muy encumbradas o muy renombradas. Espérame, es que esto es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros estamos en esta vida y muchas veces nos enfrentamos a esa circunstancia que está mucho más grande que nosotros. Y por qué no decirlo, a esas cosas que tiene tanto renombre en esta tierra, que tú dices: si nadie lo ha vencido, yo tampoco lo voy a vencer. Si nadie ha podido con eso, yo tampoco voy a poder. Gracias, Chanito, exactamente. Si nadie ha podido, yo no voy a poder. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es que cuando ellos vieron esa ciudad, vieron a hombres de tal magnitud, no solo de estatura, sino seguramente de sabiduría, de inteligencia, de habilidades, de conocimiento, que cuando ellos vieron su tribu, su pueblito, dijeron: no hay nada que ver ellos con nosotros. En la tierra, escriban esto, a conquistar. En la tierra de nuestra vida, a conquistar, vamos a encontrar mucho de esto. Vuelvo a decirlo, por eso tenemos que, voy a juntar todo, tener una buena lectura de vida, porque a nosotros, los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. De lo que vivimos, nada puede destruir nuestra vida si Dios no lo permite. Nuestra vida está en Él, amén. Está en Él, nuestra vida es de Él. Él nos compró a un precio, el precio de su Hijo. Le pertenecemos. Qué maravilloso es el Evangelio, que nos revela eso. No somos personas que nacimos por casualidad. Hay que leer Efesios capítulo 1. Fuimos predestinados con un propósito, para ser a la imagen de su Hijo. O sea que todo aporta para eso. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esas cosas que son tan difíciles y tan grandes, es allí donde nuestra alma tiene que enfocarse en una sola cosa: Cristo, su realidad. El problema de los espías es que ellos fueron confrontados a una realidad terrena y entonces ya ellos estaban titubeando en qué hacer. Si algo debe estar fuerte en nosotros, es nuestra identidad fundamentada en la realidad eterna en Cristo. Nuestra identidad no fundamentada en nuestra familia, ni siquiera en nuestros padres terrenales, aunque hayan sido muy buenos. Es mi identidad en la vida del Hijo de Dios, que es el que me habita. Él es. Y solo en esa posición venceremos y podremos ver con la justa dimensión el problema que enfrentemos. Entonces, una vez una persona me dijo: pastor, entonces
estábamos hablando de algo parecido y me dice, y me hizo así hasta con la mano. Entonces lo que nos decían antes, dice, de que la vida es así como que unas altas y bajas. La vida es altas y bajas, entonces no es así. Le digo, bueno, lo voy a llamar, lo voy a poner yo así. Te voy a modificar tu alta y baja. Para los que amamos a Dios, la vida es así, sí, pero todo es hacia arriba. O sea, aún la baja me deja algo. ¿Sí me explico? Y cuando voy hacia arriba, también me debería de dejar algo que también eso creo que es la parte más peligrosa. A veces tendríamos que aprovechar más, detenernos cuando todo va bien, para ver si verdaderamente estoy aprovechando. Porque hay gente que le hace más daño cuando todo va bien. Pero a los que amamos a Dios, somos esa vida, como dice, creo, lo dice el Salmo, como la luz de la aurora, que va en aumento. Pero ese que va en aumento no significa que todo va así. No, o sea, hay momentos así, pero de todos modos hay aumento. Aun cuando bajamos tantito, aun cuando viene una dificultad, aún así hay aumento. Ahora, es en ese sentido que por eso Santiago dice, ey, no tengas doblado ánimo, porque tu diseño y el aprovechamiento de tu vida es para que se produzca todo lo que se te depositó, o sea, la vida del Hijo de Dios. Por eso puse yo aquí, si algo debe estar fuerte en nosotros, es nuestra identidad fundamentada en la realidad eterna de Cristo. Es imposible que tú conquistes nada sin esta identidad. Me busqué la palabra inconstante, porque lo dice Santiago, ¿no? En el versículo 8, el de doble ánimo es inconstante. Subrayen esa palabra inconstante. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Esa palabra es una palabra griega que es akatástatos. Algo así, olvídala. Pero inconstante, esta palabra griega akatástatos significa, fíjense, nunca poder estar en orden. Qué interesante. Pero voy a lo práctico. ¿Está en orden tu casa? ¿Está en orden tu cuarto? ¿verdad? ¿Están en orden tus notas? Vamos a revisar los cuadernos. Inconstantes, en otras palabras, una persona que tiene doble ánimo va a tener un desorden en toda su vida. Entonces, obviamente, esa persona, como en el caso del pueblo de Israel, ¿qué pasó con ese reporte? ¿Tuvieron temor? ¿No pasaron? ¿Y alguien me puede decir qué sucedió después? Bueno, lo voy a decir yo. Allí estaban a unos pocos metros de entrar a la tierra prometida, cuando está sucediendo esa escena. Bueno, después de esa escena se quedaron 40 años más en el desierto. ¿Alguien de aquí tiene 40 años? Bueno, yo tengo 41 más o menos. Estás a punto de entrar a la tierra, Doc. Pero por doblado ánimo me quedo 40 años acá, todavía más. Porque a Dios no le conviene tampoco que tú entres a la tierra. No es que no le convenga, sino que Él sabe que ¿para qué entras si tú eres un desorden? Fuerte, ¿no? Porque luego somos tan espiritualoides, los cristianos, que muy espirituales pero muy desordenados en muchas cosas. ¿Cómo queremos prosperar si hay desorden? A toda una generación. Y ¿sabe qué dijo? Escuché un predicador muy cierto, dijo, y no tuvo problema Dios en dejar una generación afuera. Como diciendo, porque Margarita está de acuerdo que uno piensa, pero a mí me vas a dejar fuera, Señor. El Señor dejó una generación afuera. ¿Tiene problema con eso? Por lo visto no, ¿eh? Mientras no seas constante. Y si alguien dice, pero no, es que Dios me ama y me tiene paciencia. Ah, claro, te tiene tanta paciencia que aún si tú no pasas, pues te vas a morir ahí. Él no tiene, en cierto sentido, Él no tiene prisa. Si tú no lo entiendes, tú no vas a entrar. Y se te puede ir toda tu vida ahí.
yo digo, ¿qué cosa? ¿Qué habrán pensado ellos cuando estuvieron tan cerca y después se encontraron a 40 años después, ya muriendo los últimos, que habían estado tan cerca y que no pasaron, porque ellos se vieron como, miren, es que es trágica la visión que ellos tuvieron. Vimos a los gigantes, de nuevo estoy en Números 13:33, los hijos de Anac, los gigantes, y a nosotros nos pareció, no a ellos, fíjate, o sea, eso es un asunto de ellos, a nosotros nos pareció que éramos como langostas, no está diciendo, para ellos éramos langostas, no, nosotros nos vimos, nosotros como langostas. ¿De quién era el problema? De nosotros. No, también dice que los vimos, que a ellos les parecía que nosotros éramos como o sea, ellos ni los habían visto. Se hace uno, en esa situación se hace uno ideas. ¿Sabes cuál es uno de los primeros problemas que se desata cuando el hombre peca? Después de, léanlo, ahí está en Génesis 3, se los dejo ahí, no tengo el texto exacto. Pero se nota que uno de los principales problemas que se desarrolla en el corazón del hombre cuando peca, acuérdense que cuando el hombre peca, muere espiritualmente, el alma viene a desgobierno, digan conmigo desgobierno, y lo primero que le pasa es, empieza a pensar por el otro. Véanlo. Él antes era consciente de Dios y de sí mismo, cuando muere espiritualmente empieza a buscar y a ver el otro. Entonces, Adán, ¿qué empieza a decir? La mujer que tú me diste. O yo pensaba que usted estaba enojado conmigo. O yo pensaba que usted estaba enojado conmigo. Es que te oí, tuve miedo y me... O sea, cuando tú ves a ese hombre operando así, ese ya está desconchinflado, decíamos, de chiquitos. Ese se desconchinfló. ¿Ustedes siguen usando esa palabra? No, ¿verdad? ¿Usted sí, doctor? Diccionario. El doctor sí la usa. Es. Desconchinflado. Cuando algo está desconchinflado, ¿qué le pasó? Hay que tirarlo a la basura. Esto se desconchinfló, decíamos. Vamos a la basura. Y decía el papá, al rato me puede servir. Bueno, eso sí, entonces, ¿y para qué lo tienes ahí? Es que puede servir. Puede servir. ¿Cómo? Que ojalá estuviera Diosito con nosotros. Eso Puede servir. Eso, así. Esto, oye, sí, a ver, esto puede servir algún día. Pues podrá servir ¿cuándo? Para ir cerrando. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos hacemos súper útiles participantes del propósito. Ya. Vamos a amarrar. Ya. Ya ahora. Ok, pero sí, ya, pero... Cuando te haces sabio. Exacto, pero cuando empiezas a operar en sabiduría. Cuando hay orden en mi vida. Cuando la dificultad empieza como que a dejar de ser dificultad. No estoy diciendo que se arregle el problema, si no lo entiendo. Cuando hay Cuando tú te vas por encima de... una madurez. Ajá, entonces empiezas a madurar. Tienes los pensamientos de Cristo. Así es, sí, cuando operas en la mente de Cristo. Entonces eres útil. ¿Y cuándo puede suceder eso? Pues ya. Porque ya tenemos a Cristo. Cuando eres corporativo y no egoísta. Cuando dejaste esa doble vida, doble ánimo, doble alma, por fin le dices adiós a la inconstancia. Uno de los más grandes problemas que se tienen en todo es inconstancia. Si tú estás a cargo de algo, si tiene usted una empresa, ¿no es la inconstancia? Las empresas, ¿qué tienen que hacer para que funcione un negocio? ¿Y qué haces tú como jefe o como dueño para que sea constante el trabajador? Te doy un bono, pero ven. Sacas el bono, o le dices a la tercera falla o a la tercera hora que llegas tarde. Cuello. Porque ¿qué puede funcionar? La ¿Qué amenaza. puede? Sí, es que entiendes que no puede funcionar algo si no hay constancia. No llegas a ningún lado. O una condición. Los condiciona. ¿O sí? ¿Los condiciona? Pero es necesario una correcta identidad. Es que es un problema interno. Entonces, ¿de dónde surge mi inconstancia? Va de nuevo, regresamos. ¿Por qué estoy manifestando inconstancia y desorden? Por falta de identidad. Problema del alma, ¿no? Aquí mismo. Sí, o sea, por falta de identidad, pero hay un doblado ánimo. O sea, hay un problema en mi alma.
O sea, hay desgobierno. Por momentos, Marisa, una parte está atendiendo la vida de Dios, pero todavía hay un gran segmento que no la atiende. Por eso la formación de Cristo es indispensable. No la detengan, que Cristo siga siendo formado en tu alma, que avance. Eso es la vida, si le queremos llamar así, eso es cristianismo verdadero. Que Cristo se siga incrementando. O sea, aquí no nos importa si, no sé cómo decirlo, es que hemos inventado tanta cosa en el cristianismo que no ayuda a que Cristo sea formado. Por eso tenemos, puede ser sí una congregación enorme, la podemos tener, no estamos en contra de eso, para nada, pero la podemos tener, pero si Cristo no se está formando, entonces no hay manifestación, Marisa, nada. Y entonces, pero deja de la manifestación de Cristo, que es lo más importante. Pero vamos a ser un poquitín, híjole, no sé si me lo permitan, un poquitín egoístas. Lo más importante es que Cristo no se manifiesta, es la peor tragedia. Pero la otra peor tragedia es que tú mismo no disfrutas la vida de Dios. ¿Sí o no? O sea, tú mismo estás en un problema. Y es una locura. Yo una vez le dije a alguien, mira, yo creo que el borrachito es más feliz. ¿Sí o no? Piénsenlo. Porque el borrachito no está pensando en que le falla a Dios. Le fallé a Dios. ¿Qué me va a decir el pastor que ahorita pasó en su camioneta y me vio? No. Y yo estoy acá soleándome en la banqueta. Él no está pensando en eso. El borrachito se las echa. El que está fregado es el cristiano que está violentando todo. Porque él va caminando. Primero, sabe que está haciendo mal y lo hace. Viene culpa. La culpa se va acumulando y luego eso genera condenación. Y mientras el otro está, no estoy enviándolos a que tomen, no tomen, pero mientras el otro está disfrutando su cerveza, el cristiano se está condenando en la suya. Alguien dirá, entonces, ¿qué me sugiere, pastor? Pues, que no seas tibio. Mejor te fuera, ¿no lo dice así? Que fueras frío, porque disfrutarías hasta más tu cerveza. Y no que estés. ¿Qué habrán sentido esa generación que se quedó en el desierto? ¿Y qué habrá pensado la nueva generación? ¿Cómo no pasaron? ¿Y por qué no pasaron? Pues porque había gente muy renombrada, gigantes, ciudades fortificadas. Pero, ¿qué no Dios se las había entregado? Pues sí, pero miren, pero si Dios se las había entregado. Un viejito de esos, ya después de años, con esto ya terminé, un viejito, así como quien habrá un ejemplo, no, aquí todos estamos chavos. Hasta publiqué la foto de los tigres, no la vio, doctor, los tigres de la sierra. Ahí salió usted también en las redes. Sí, sí. Mira mi página. Ahí salió el doctor, ¿eh? Y sale Chanito, no, hombre. Un viejito de esos que fueron y que dijeron, cuando todos ellos dieron ese reporte, dos de ellos no creyeron ese reporte. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Comeremos como pan. Podemos, vamos. Ellos dijeron, no, sí se puede. Y salió ahí la frase, son pan comido. Sí. No más. No echemos a perder eso. Y sí. No, dijeron, qué bueno que no dijeron ni sí, porque olvídense. No, ellos dijeron, no, lo comeremos como pan, que es lo mismo que decimos, es pan comido. No los comeremos como pan. Pero los demás dijeron, no, si somos como langostas. Como los del mundial ahorita. Como los del mundial ahorita. Pasan años y ahí está ya anciano, va con Josué, el otro, ahora es Josué el que comanda, llega Caleb y le dice, Josué 14, versículo 2. Ven qué hermosa escena. Josué 14, 2. Ahora pues dame esta región montañosa. En esa región que pedía Caleb había gigantes. Dice, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulse como el Señor me ha dicho.
sea, ya anciano, él sigue en la dinámica de que no me regales la tierra, porque Josué la estaba repartiendo. Él dice, no, yo ese monte lo quiero, pero yo lo conquisto. Y ya estaba anciano. Porque tengo la misma fuerza que estaba ya con Que 40. tenía cuando éramos jóvenes. Bueno, tenía 40 y tenía 80. 80. Versículo 15. Perdón, capítulo 15, versículo 14. Y con esto ya terminé, se los prometo. Josué 15, 14. Y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac: Sasai, Aimán, Talmai, hijos de Anac. Tipazo, cuate. Mientras los otros titubearon, este conservó. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron hasta dónde todo el efecto de ser de una sola alma, de un solo ánimo, de tener la sabiduría para ver, de no leer con los ojos naturales, sino de leer desde la perspectiva divina y aprovechar de esa lectura divina porque es útil para nuestra alma, para nuestra vida? Amén. ¿Ayuda esto a sus vidas? No se detengan, ¿vale? Nunca. Papá, muchas gracias.